Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Soy el hermano mayor de una chica de 15 años, Ana, y lo que estoy a punto de contarles no es solo una historia de terror. Es una historia de control, de manipulación, de cómo el ser humano puede ser destrozado desde dentro sin que nadie lo vea venir. Todo comenzó en una noche cualquiera, hace ya un tiempo, y la pesadilla que arrasó mi vida sigue atrapándome en sus garras. Mi hermana era la típica adolescente que se sentía más cómoda con su mundo digital que con el mundo real. Desde pequeña siempre fue más reservada. Mientras yo salía a jugar, ella prefería quedarse en su habitación, conectada a su computadora, absorta en el brillo de la pantalla. Aunque al principio pensé que era solo una fase, conforme pasaba el tiempo me di cuenta de que algo estaba cambiando en ella. No era solo la típica curiosidad juvenil, algo más oscuro se estaba formando dentro de su mente. Ana pasaba horas y horas frente a la computadora, y aunque lo que hacía parecía inofensivo, había algo en la forma en que se alejaba del mundo exterior que no me dejaba tranquilo. Ya no se relacionaba con amigos de la escuela. Cuando hablaba era distante, vacía, pero lo que me heló la sangre una tarde fue encontrar, accidentalmente, una página abierta en la Deep Web en su computadora. Era un rincón del internet que solo había oído mencionar en rumores, pero cuando vi el sitio, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Aquel lugar no era para gente como ella, no era para nadie que aún tuviera algo de inocencia. Traté de hablar con ella, de preguntarle qué estaba haciendo, pero sus respuestas eran evasivas, como si hubiera algo que no quería que yo supiera. Dijo que había sido un accidente, algo que había encontrado sin querer, pero al mirarla a los ojos vi una desconexión profunda. No era mi hermana la que estaba frente a mí. Algo en ella había cambiado, y la angustia que sentí en ese momento fue la primera señal de que algo peor estaba por venir. Ese día, mientras yo me preparaba para salir con mis amigos, recibí un mensaje de Ana. «Todo está bien, Jack. No te preocupes por mí», decía. Pero había algo extraño en ese mensaje. Era como si tratara de convencerme de algo. Algo en su tono, algo en su insistencia, me hizo sentir que no debía ir. Pero como un tonto, me dejé llevar. La noche estaba en su punto máximo, y el bullicio del club, las risas y la música me hicieron olvidar por un momento lo que estaba ocurriendo en casa. Al principio, todo parecía normal. Recibí un par de mensajes más de Ana, siempre tranquilizándome. Pero no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. A las 12 de la noche, mi teléfono sonó, y el número desconocido que apareció en la pantalla me paralizó. Cuando respondí, una voz profunda y fría me dijo: «Tu casa está en peligro, tienes que regresar ya». Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no supe qué hacer. De alguna manera, supe que algo terrible había ocurrido. Dejé a mis amigos, a la diversión y corrí hacia mi coche. Cuando llegué a mi vecindario, todo lo que vi fue una imagen sacada de una pesadilla. Mi casa envuelta en llamas, el cielo iluminado por el resplandor de la tragedia. Lo peor aún estaba por venir. Los bomberos me detuvieron cuando traté de correr hacia la casa en llamas. Mis padres, Ana, todos estaban dentro cuando la explosión ocurrió. No había sobrevivientes. El mundo se desmoronó a mi alrededor. La desesperación me envolvió como una niebla espesa y oscura, y durante días no pude procesarlo. Lo que me hizo despertarme de esa pesadilla no fue la explosión, ni la pérdida de mi familia. Fue la investigación. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera aterradora. No fue un accidente. Lo que pasó esa noche fue algo mucho más oscuro, algo mucho más cruel de lo que jamás hubiera imaginado. Ana había estado conectada en una videollamada con varios hombres, en la oscuridad de la Deep Web. Al principio, pensé que había sido simplemente una mala decisión, una víctima más de Internet. Pero conforme profundicé en la investigación, descubrí algo aún más espantoso. Ana no solo estaba conectada con ellos por curiosidad, estaba siendo manipulada, controlada, convertida en una marioneta en manos de monstruos que sabían exactamente cómo arrastrarla hacia su perdición. Lavado de cerebro. Esa es la única forma de describirlo. Los hombres en esa llamada no eran solo unos desconocidos cualquiera.
Ellos eran expertos en el control mental, en manipular a sus víctimas de una forma que no podía imaginarse. Sabían cómo atraerla, cómo jugar con su mente vulnerable. Sabían exactamente qué decirle para hacerla sentir especial, para hacerla creer que tenía el control, cuando en realidad la tenían completamente controlada. A medida que las horas pasaban, comencé a entender cómo funcionaba este proceso. Primero, la habían atraído con promesas de exclusividad, de pertenencia. Solo tú y nosotros, le decían, estás destinada a hacer algo grande. Le dieron la sensación de que era parte de algo importante, de algo que iba más allá de lo que cualquier otra persona podría entender. Le hicieron creer que era la elegida, que estaba conectada con algo mucho más grande que ella, algo misterioso, oscuro, pero excitante. Después vino la manipulación emocional. Los hombres en la Deep Web utilizaron sus inseguridades contra ella, diciéndole que solo ellos comprendían su verdadera naturaleza. La hicieron sentir inferior, la aislaron de sus amigos, de sus seres queridos. Cada vez que se sentía débil, les pedía ayuda. Ellos la consolaban, pero siempre de una manera que la mantenía aún más atrapada en su red. El control mental era tan profundo que Ana comenzó a perder la noción de la realidad. Ya no le importaba la vida fuera de la pantalla. Se convirtió en un instrumento de sus deseos, sin poder siquiera darse cuenta. Le prometieron poder, control, aceptación. La llenaron de falsas esperanzas. La rodearon de promesas de una vida sin límites, solo a cambio de su obediencia. Y en su inocencia, Ana creyó que todo esto era real. Un día, después de semanas de manipulación psicológica, las órdenes fueron claras. Haz lo que te decimos, abre el gas, no preguntes, solo hazlo. La casa está esperando. Y lo hizo. Ana, mi hermana pequeña, mi dulce y curiosa Ana, encendió el gas. La explosión que siguió fue la culminación de todo el sufrimiento y la desesperación que había vivido, bajo el control de esos monstruos invisibles, esas sombras en la red que se aprovecharon de su vulnerabilidad. La pregunta siempre me ha atormentado. ¿Qué le dijeron para convencerla de hacer algo tan impensable? ¿Cómo la transformaron en alguien capaz de destruirlo todo, de destruir su propia vida y la de nuestra familia? La respuesta siempre estuvo allí, en las sombras de la Deep Web. Ahora, cuando cierro los ojos, no puedo dejar de pensar en lo que Ana debió haber sentido en ese último momento. ¿Estaba consciente de lo que hacía? ¿O la oscuridad la envolvió de tal manera que perdió toda capacidad de razonar? La culpa es insoportable. ¿Por qué no vi las señales antes? Si hubiera estado más atento, si no hubiera confiado tanto en su promesa de «está todo bien», tal vez podría haberla salvado. Tal vez podría haber visto los hilos invisibles que la atrapaban. Pero ya es tarde. La oscuridad ya ha marcado mi vida para siempre. Y el conocimiento de lo que sucedió en esa videollamada, lo que esos hombres le hicieron, es una herida que nunca cerrará. Y aunque trato de seguir adelante, aunque mi pareja me apoya cada día para reconstruir mi vida, el eco de esa noche siempre estará en mi mente. Porque el control de la Deep Web no es solo digital, es mental. Y lo que le hicieron a Ana fue algo más allá de lo que la mayoría podría comprender. Si esta historia te ha dejado pensando, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más relatos inquietantes. ¿Te ha sorprendido el giro de los acontecimientos? Déjame tu comentario. Me encantaría saber qué piensas y cómo imaginas que podría haber sido diferente. Gracias por escuchar hasta el final y acompáñame en más historias que, al igual que esta, te dejarán con la piel de gallina. Soy el único que sabe lo que realmente le sucedió a Alex. O, al menos, creo que lo soy. Pero te advierto, si decides escucharme, es posible que nunca veas Internet de la misma manera. Lo que te voy a contar es algo más allá de cualquier película de terror, algo que sigue acechando en las sombras de la web, algo que ni yo mismo me atrevería a buscar, si supiera lo que sé ahora. Mi historia empieza con Online Bytes Review, el canal de Alex. Casi 100,000 suscriptores. Un público leal que lo adoraba. ¿Quién no lo adoraba? Alex era un tipo sencillo, lleno de energía y siempre con esa sonrisa genuina.
Con solo escuchar su risa, sabías que todo iba a salir bien, incluso cuando lo que estaba probando en cámara era lo más extraño que pudieras imaginar. Su vida era el canal. Vivía para sus reseñas de comida y bebida, y yo, su amigo de toda la vida, me sentaba junto a él, a veces fuera de cuadro, solo para verlo brillar. Recuerdo como si fuera ayer esos días en los que nos sentábamos en su coche, estacionados frente a alguna tienda de conveniencia, probando nuevos productos. Me gusta o lo odio eran las únicas palabras que usaba al final de cada video, pero en ellas estaba todo lo que sus seguidores amaban de él. No era solo la comida, era su forma de hacer que hasta lo más mundano se sintiera especial. Pero, como todo en la vida, las cosas cambiaron. Un día, sin previo aviso, el canal desapareció. Cerrado. Adiós, Alex. Sin explicaciones, sin despedidas, solo silencio. Yo traté de contactarlo de todas las formas posibles. Llamadas, mensajes, visitas a su casa. Nada. Su vida se desvaneció en el aire como un suspiro, y la ansiedad se apoderó de mí. ¿Qué le había pasado? Al principio, la policía pensó que todo era una desaparición sin más, una de esas que ocurren todos los días. Pero después de una semana, la verdad salió a la luz. Lo encontraron. En un lugar apartado, cerca de las vías del tren, el cadáver de Alex estaba destrozado, como si hubiera sido arrojado desde lo alto de un acantilado, pero con un detalle aún más inquietante. Sus órganos, su corazón, su estómago desaparecieron. ¿Cómo puede alguien desaparecer de esa manera? Las autoridades estaban tan desconcertadas como yo. La conclusión oficial fue un accidente. Un tren de carga lo había atropellado y todo lo demás lo habían hecho los animales, decían. Realmente, la cremación fue la última despedida. Su madre, desconsolada, me pidió que la acompañara al crematorio. Ver cómo su cuerpo se desintegraba en las llamas fue una despedida dolorosa, pero necesaria. Pensé que con el tiempo las cicatrices de su muerte se desvanecerían. Estaba equivocado. A las 3 de la madrugada la paz que había logrado encontrar se desmoronó. Mi teléfono vibró. Una notificación de Facebook. El nombre era de Alex, su perfil, su foto. No había duda. Me quedé helado mirando la pantalla, preguntándome si era un error, un perfil falso. Pero número. Era él. Su foto, esa sonrisa en la que siempre me encontraba, me observaba como un recuerdo congelado en el tiempo. El mensaje era extraño. Solo un enlace. No pude evitarlo. ¿Por qué? Mi mente me gritaba que no lo abriera, pero mi dedo, como si fuera controlado por algo ajeno a mí, presionó el enlace. Y entonces, Chrome se abrió, mostrando una página gris, vacía, con un recuadro negro en el centro. En él, un botón de reproducción, pero la pantalla era tan vacía. No tenía sentido. No sabía si debía irme o quedarme a ver qué ocurría, pero la curiosidad pudo más que el miedo. La pantalla parpadeó y comenzó a contar atrás, como un reloj de cuenta regresiva. 5, 4, 3. Mis palmas sudaban. El miedo me llenaba, pero no podía apartarme. Y cuando el contador llegó a 0, el sonido metálico que acompañó al inicio del video me atravesó el pecho como un cuchillo. Y ahí estaba, Alex, sobre una mesa de acero, en una habitación sucia de azulejos blancos, con los ojos abiertos en una expresión de terror absoluto. Intentaba gritar, pero la mordaza de tela lo impedía. Sus manos estaban atadas, su cuerpo temblaba, pero no podía liberarse. No podía creer lo que veía. La cámara enfocó más de cerca su rostro, pero era la voz lo que me congeló. Bienvenidos a la reseña online de Alex, dijo una voz burlona. Hoy tenemos un manjar muy especial, algo que pocos han probado. ¿Qué? No podía entenderlo. ¿Qué estaba sucediendo? La cámara se alejó ligeramente y ahí apareció un hombre, un tipo extraño, vestido con un abrigo blanco, un sombrero de carnicero y una mascarilla. En una mano sostenía un cuchillo enorme y en la otra una chaira de afilar. Empezó a pasar la hoja del cuchillo sobre la chaira, creando ese sonido metálico que te atraviesa los huesos. Los ojos de Alex se llenaron de lágrimas. El terror en su rostro era palpable. ¿Qué demonios estaba pasando? No dolerá mucho, pobrecito cordero, murmuró el hombre mientras se acercaba a él. Mi estómago se revolvió.
Mi cuerpo entero temblaba, pero no podía apartar la mirada. El hombre se inclinó sobre Alex y, con una rapidez espantosa, le cortó la garganta. La sangre brotó con tal violencia que la mesa se inundó. El grito ahogado de Alex me perforó el alma, pero el sonido de la sangre cayendo al suelo ahogó su sufrimiento. Yo no podía moverme, no podía gritar. Solo veía cómo la vida se escapaba de su cuerpo, como si fuera un sacrificio macabro. Luego, el video se cortó. La página se cerró, la pantalla de Reddit volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero algo permaneció, algo oscuro. Mi corazón latía con fuerza, mi cabeza estaba a punto de explotar. Intenté ignorarlo. Me obligué a creer que era una broma macabra, un video trucado, pero no podía. La notificación de Facebook no era una broma. El mensaje de Alex estaba allí. Me gusta. Me caí de la silla. El terror se apoderó de mí. ¿Qué quería decir eso? ¿Cómo era posible? No solo estaba viendo su muerte, sino que él estaba ahí, en alguna parte, observándome. Desde esa noche, todo cambió. Las pesadillas comenzaron. Los mensajes seguían llegando, en forma de enlaces. A veces era solo una imagen, otras veces era un mensaje codificado. Cada vez que abría un enlace, había algo nuevo, algo más oscuro, algo más perturbador. ¿Por qué me estaba buscando? ¿Por qué me estaba eligiendo para esto? No lo sabía, pero cada vez que pensaba que había visto lo peor, algo más aterrador se presentaba. Algo mucho más allá de lo que cualquier ser humano debería tocar. Ahora, la línea entre la web superficial y la oscura se ha difuminado. Y cada vez que hago un clic, me acerco más a la verdad. Y cada vez me pregunto, ¿quién está observando ahora? ¿Acaso soy yo el próximo objetivo? Esto comenzó con un susurro en la oscuridad, una historia que mi amigo me contó una tarde, como si fuera una advertencia. La Deep Web no es un lugar para curiosos, Jack, dijo, con esa mirada grave que solo se ve cuando alguien ha visto algo que no puede olvidar. Al principio pensé que exageraba, que era solo otra de esas historias de terror que se cuentan para impresionar a los demás. Pero algo en su tono me hizo dudar. Decidí investigar por mi cuenta. Recuerdo claramente la primera vez que entré. Había escuchado que necesitaría un navegador especial, Tor, para acceder a ese mundo oculto. Lo descargué sin pensarlo mucho, con una mezcla de curiosidad y adrenalina. Al principio, todo parecía relativamente inofensivo. Foros sobre criptomonedas, teorías conspirativas, lugares donde las personas discutían sobre lo prohibido, lo desconocido. No era tan diferente a lo que había visto en la superficie de la web, solo más oscuro, más sombrío. Pero entonces algo llamó mi atención. Un enlace sin descripción, solo letras rojas sangrientas que decían «El Proyecto Lazarus». Era extraño. En la Deep Web, los enlaces solían ser largos y crípticos, pero este tenía algo diferente, algo perverso. Una fuerza dentro de mí me decía que no debía hacer clic. Sin embargo, la curiosidad, esa fuerza oscura y seductora, me empujó a hacerlo. La pantalla se llenó de un negro absoluto hasta que apareció un video. La imagen de un hombre sentado, completamente inmóvil, frente a una mesa. Su rostro estaba cubierto por una máscara metálica y sobre su cabeza había cables conectados a una extraña caja que parecía pulsar débilmente. Un contador regresivo comenzó a parpadear en la parte superior de la pantalla, marcando un tiempo que me pareció interminable. ¿Qué tipo de experimento era ese? ¿Y por qué me sentía tan incómodo al verlo? El hombre no emitió ningún sonido. En su lugar, aparecieron imágenes en la pantalla. Al principio, vi rostros distorsionados, cuerpos mutilados, partes humanas. Los recuerdos de lo que había visto me siguen persiguiendo. Mi estómago se revolvía. Cada imagen era más espantosa que la anterior. Había algo en todo eso que me resultaba familiar, como si la mente humana estuviera siendo desgarrada por algo más allá de nuestra comprensión. La transmisión se cortó de repente, dejando la pantalla completamente negra. Mi cuerpo estaba helado y el miedo me invadió como una ola.
Intenté convencerme de que solo había sido un video perturbador, una broma cruel, algo que no debía haber visto. Pero no era tan fácil. Esa imagen del hombre, esa caja conectada a su cabeza, no dejaba de aparecer en mis pensamientos. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono sonó. A pesar de estar en modo no molestar, la llamada llegó. Contesté y al otro lado solo había una respiración profunda y pesada. Un sonido que parecía venir de las sombras. Quería colgar, pero algo me retuvo. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Cómo sabían mi número? Colgué de inmediato con las manos temblando. Al día siguiente, la sensación de estar observado aumentó. Mi computadora comenzó a comportarse de manera extraña. Se encendía y apagaba sola. Las luces de mi habitación parpadeaban de forma irregular, como si alguien estuviera manipulando la electricidad. Era como si algo estuviera interfiriendo con todo lo que hacía. El miedo era palpable, pero no entendía qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando recibí un correo. El asunto decía: "Te estamos observando". Abrí el mensaje con cautela y dentro había una sola imagen. Un callejón oscuro, con una figura borrosa al fondo. No pude evitar el escalofrío que recorrió mi espalda. Estaba claro. Algo me estaba observando, algo que sabía más de mí de lo que debería. Decidí cerrar sesión de inmediato, borrar todo rastro, desconectar mi computadora y desaparecer de esa red oscura. Pensé que con eso sería suficiente, pero esa sensación de estar siendo observado no desapareció. Incluso después de apagar mi equipo, sentía la presencia de algo más, algo que me acechaba desde la oscuridad. Mi paranoia creció, como una sombra que nunca se aparta. Comencé a ver sombras extrañas fuera de mi ventana, a escuchar ruidos que no podían ser explicados. Sentía que no estaba solo, y no sabía si estaba perdiendo la razón o si algo realmente me estaba siguiendo. Al día siguiente, cuando fui al trabajo, encontré una nota enrollada sobre mi escritorio. Nadie la había dejado allí, o al menos no lo recordaba. Desenrollé el papel con manos temblorosas y leí las palabras que hicieron que el terror se apoderara de mí. Nunca dejes de buscar. Si lo haces, será peor para ti. No había firma, no había explicación. Solo ese mensaje aterrador. La paranoia ya no solo vivía en mi cabeza. Estaba allí, en cada esquina, en cada rincón. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso, como si la ciudad misma estuviera siendo absorbida por una oscuridad de la que no podía escapar. Fue entonces cuando decidí volver. Tenía que entender qué estaba pasando. No podía seguir huyendo de algo que ya había entrado en mi vida. Encendí la computadora nuevamente, con el corazón latiendo en mi garganta. Navegué por la Deep Web, buscando respuestas, buscando el origen de todo esto. Y lo encontré, un enlace titulado La Cámara del Juicio. No era rojo, no era lo que había visto antes, pero algo en su nombre me heló. La Cámara del Juicio, no podía ignorarlo. Hice clic y lo que vi me arrancó el aliento. La pantalla se volvió negra y en el centro apareció una cuenta regresiva, el mismo tipo de contador que había visto antes. Has llegado al lugar adecuado, decía el texto en letras rojas brillantes. Algo no estaba bien. No debía estar allí, pero el miedo y la curiosidad me empujaron a seguir. Sabía que no podía detenerme. El contador seguía avanzando y cuando llegó a 0, la pantalla se llenó de imágenes en vivo. Personas atadas, rostros llenos de miedo, cuerpos mutilados. Vi a un hombre, de pie, con una sonrisa macabra, mirando fijamente a la cámara. Era el mismo tipo de rostro que había visto en los videos, pero algo había cambiado. Esta vez me miraba a mí. «Has sido seleccionado», dijo su voz distorsionada. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué me elegían a mí? En ese momento la pantalla se congeló y apareció una foto. Era mía. Estaba sentado frente a mi computadora, mirando la pantalla. ¿Cómo sabían lo que estaba haciendo? ¿Cómo me habían encontrado? El miedo se apoderó de mí por completo cuando un mensaje emergió en la pantalla. El juicio comienza ahora. 2 botones aparecieron. Uno verde que decía aceptar y otro rojo que decía rechazar. El contador volvió a comenzar, pero no tenía opción.
Mi cursor se movió por sí solo hacia el botón verde. No pude evitarlo. Fue entonces cuando todo se oscureció. Cuando la pantalla volvió a encenderse, ya no estaba en mi habitación. Estaba en un lugar distinto, oscuro, sombrío. Las paredes respiraban como si el lugar mismo estuviera vivo. La claustrofobia se apoderó de mí y un sonido mecánico resonó en la oscuridad. Una voz profunda habló desde los altavoces. Este es tu juicio. Has sido elegido. De repente una figura enmascarada apareció ante mí, sonriendo de manera torcida. El mismo rostro, la misma máscara que había visto en los videos. La puerta frente a mí se abrió lentamente, y dentro de ella algo me esperaba. Este lugar nunca tiene salida, susurró la figura. Y en ese momento entendí la verdad. La Deep Web no era solo un sitio, era un universo alterno, un ciclo sin fin, un juego macabro del que nunca podría escapar. Era una tarde cálida de otoño cuando llegué a la universidad. Todo era nuevo, todo estaba por descubrirse. Tenía 18 años, una mochila llena de sueños y la mente abierta, dispuesta a aceptar lo que viniera. Era el primer día y como cualquier novato, me sentía perdido entre la multitud. En los primeros días, todo fue sobre encontrar mi lugar, hacer nuevos amigos, descubrir quién era en ese espacio. No me importaba tanto con quién me relacionaba, solo buscaba gente con la que pudiera compartir el almuerzo, alguna charla entre clases. Fue así como conocí a Carolina. Era una chica simpática, con una risa fácil, siempre dispuesta a hablar de cualquier cosa. Me invitó a almorzar después de nuestra clase, algo que no me pareció raro. Me gustaba pensar que era una persona sociable, que se llevaba bien con todos, así que acepté sin pensarlo mucho. Nos sentamos en una mesa del comedor, rodeados de compañeros que charlaban y reían, pero mi atención estaba puesta en Carolina. Durante la conversación hablamos de la universidad, de lo que nos gustaba hacer en el tiempo libre, de lo que esperábamos del futuro. Nada fuera de lo común, nada que me hiciera pensar que algo estaba por cambiar. Al final de la charla, cuando ya nos estábamos levantando, Carolina me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Me agregas en las redes sociales? No había razón para no hacerlo. Al menos eso pensé en ese momento. Aunque me sorprendió un poco, supuse que era un gesto amistoso, algo normal entre jóvenes de nuestra edad. Me envié una solicitud de amistad y ella me aceptó casi de inmediato. De nuevo, no vi nada raro en eso. Sin embargo, a medida que pasaron los días, la cosa se fue tornando más extraña. Al principio, todo parecía normal. Carolina comenzaba a comentar en casi todas mis publicaciones y poco después me enviaba mensajes. Al principio pensaba que era solo una forma de ser amigable, algo que hacían todos, pero pronto me di cuenta de que no era tan sencillo. Empecé a sentir una presión extraña en sus mensajes, como si estuviera esperando una respuesta, un gesto más allá de lo amistoso. A veces me comentaba en las fotos de otros, pero lo que realmente me desconcertó fue cómo empezó a mencionar a mi novia. Parecía tener una opinión muy firme sobre ella, aunque no la conocía. Decía cosas como, tu novia no tiene nada que ver contigo, o creo que tu novia debería cambiarse de nombre, Carolina no te queda. Mi novia no le daba importancia, porque sabía que ese tipo de comentarios no valían la pena, pero a mí me incomodaban. Fue durante este periodo que comencé a darme cuenta de que Carolina no era simplemente una amiga más. Había algo en su comportamiento que no encajaba, algo que empezaba a preocuparme. A veces la veía en los pasillos de la universidad y siempre parecía observarme desde lejos, con una mirada que no lograba descifrar. Yo trataba de no hacer mucho caso, pensando que era solo mi paranoia, pero algo dentro de mí me decía que no estaba siendo del todo honesto conmigo mismo. El verdadero cambio ocurrió después del verano. Durante las vacaciones, pasé más tiempo reflexionando sobre mi vida, mis relaciones y lo que quería hacer en el futuro. De hecho, llegué a romper con mi novia. Fue una decisión dolorosa, pero en cierto modo, liberadora. Sin embargo, al volver al campus, algo en el aire ya no era lo mismo. Carolina estaba allí, de alguna manera más presente que antes. Sentía que cada movimiento mío era observado,
cada palabra cuidadosamente registrada. Me di cuenta de que mi ruptura con mi novia no había sido el fin de nuestra historia. Carolina, al enterarse de que estaba soltero, parecía esperarlo. Pensaba que este era el momento en que podría acercarse, pero lo que no sabía era que yo no la veía de esa manera. Las cosas realmente se pusieron raras cuando comencé una nueva relación con un chico. Carolina, obviamente, no lo tomó nada bien. No hizo falta mucho para notar que sus mensajes se volvían más extraños y más frecuentes. Parecía que había dejado de ser la chica simpática para convertirse en alguien diferente, alguien que no podía soltarme. El tono de sus mensajes era cada vez más posesivo, más insistente. Pero lo más perturbador llegó cuando descubrí el blog. Era un sitio anónimo, como muchos otros que uno puede encontrar en la Deep Web. En él, Carolina había estado publicando sobre mí, sobre mi vida, pero lo había hecho de una manera enfermiza. Había tomado fragmentos de mis publicaciones, de nuestras conversaciones, y los había retorcido hasta que su versión de mi vida parecía ser algo totalmente diferente. En sus publicaciones, nos había transformado en una especie de historia de amor, distorsionada y peligrosa. Hablaba de un nosotros que nunca existió, de momentos inventados, de un beso que ella veía como algo mutuo, cuando en realidad solo había sido una invasión de su parte. Lo más perturbador fue que había creado una narrativa en la que yo era el protagonista, y ella la heroína que inevitablemente estaría conmigo. Al principio pensé que se trataba de algo inofensivo. Tal vez era solo una fase, una forma torpe de expresar lo que sentía. Pero a medida que revisaba más publicaciones, la historia se volvía más oscura. Se reía de mi novio, lo criticaba como si fuera un enemigo, un obstáculo entre ella y yo. Incluso llegué a leer comentarios de personas que apoyaban su narrativa. La situación había tomado una forma peligrosa, y yo me encontraba atrapado en algo que no había provocado. Fue entonces cuando comprendí que ya no se trataba solo de una chica extraña con una obsesión, sino de una persona que estaba construyendo una realidad alterna en su mente y que, de alguna manera, se sentía con derecho a controlar mi vida. Intenté confrontarla. Le envié un mensaje directo, preguntándole por el blog, exigiéndole que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Pero su respuesta fue fría, evasiva. Me cambió de tema, como si nada estuviera pasando, como si estuviera en su derecho de hacer todo eso. La situación me estaba desgastando, y aunque la bloqueé de todas mis redes sociales, algo dentro de mí sabía que no la había terminado de detener. Las cosas empeoraron cuando comenzó a acercarse a mis amigos. Los intentó manipular, siempre con esa actitud de que yo le pertenecía, de que su lugar estaba conmigo. Pero cuando eso tampoco funcionó, Carolina no dejó de intentar. Incluso intentó seducir a mi novio con la esperanza de que eso me hiciera dudar, que me hiciera sentir celoso, inseguro. No fue un intento sutil, fue descarado y me lo contó inmediatamente. En su mente parecía que mi ruptura era inevitable, que su historia con el chico con el que estaba saliendo debía terminar para que ella pudiera tomar mi lugar. El acoso no se detuvo ahí. Cuando finalmente creí que había alejado a Carolina de mi vida, ella comenzó a hacer algo aún más inquietante. Seguía enviándome mensajes, siempre con la misma insistencia. Sus textos eran cada vez más extraños, más invasivos. Me preguntaba sobre mi vida, sobre cosas que solo yo sabía, y las usaba en sus propios relatos, como si su historia estuviera fusionándose con la mía. Me enviaba fotos de ella misma, intentaba convencerme de que podíamos estar juntos. El sentimiento de incomodidad era tan grande que comencé a temer por mi seguridad. Sabía que me estaba vigilando, que de alguna manera encontraba formas de acceder a mis redes sociales a pesar de mis intentos por alejarla. Pero lo más aterrador llegó cuando, después de meses de silencio, me envió otra solicitud de amistad. Ya no sabía qué hacer. Al principio la ignoré. Después pensé que si la eliminaba, simplemente enviaría otra solicitud. Su presencia nunca desaparecía por completo. Siempre encontraba una manera de mantenerse cerca, siempre sabiendo más de mí de lo que debería. No podía dejar de preguntarme, ¿hasta dónde llegaría para conseguir lo que quería? Era una sombra que no se desvanecía, una constante en mi vida, incluso después de todos esos años. Y mientras escribo esto, todavía siento que está ahí,
acechando desde algún rincón oscuro de la Deep Web, esperando el momento adecuado para volver a intentar entrar en mi vida. Acababa de graduarme de la universidad, pero la realidad de las deudas estudiantiles me golpeó con fuerza. Había invertido tanto tiempo y energía en mis estudios que cuando por fin terminé, me encontré atrapado en una trampa financiera. Después de pensarlo mucho, tomé la decisión de mudarme con mi hermano Samuel. No lo veía desde su boda, hacía 5 años. Esa boda había marcado un antes y un después en nuestra relación. Aquel día, algo en mi interior me decía que Laura, la esposa de Samuel, no era la persona que él pensaba que era. No pude explicarlo, pero sabía que había algo oscuro en ella, algo que no encajaba. Tras el matrimonio, Samuel cortó todo contacto con la familia. De hecho, parecía que Laura tenía un control absoluto sobre él. No supe de él hasta que me enteré de su divorcio, pero cuando finalmente lo vi nuevamente, no era el mismo. Su mirada, su actitud, todo estaba roto. Algo le había sucedido, pero no sabía qué. Sin embargo, en lugar de alejarme, decidí que podía ser una oportunidad para acercarme a él, para intentar entender lo que había cambiado. Me mudé con Samuel sin saber a qué me enfrentaba. El primer mes fue extraño, pero con el tiempo me di cuenta de que la distancia entre nosotros no solo era física, sino también emocional. Samuel pasaba horas en su oficina, aislado, y rara vez cruzábamos palabra. Vivíamos bajo el mismo techo, pero era como si compartiéramos una casa con un extraño. Las comidas, si se les podía llamar así, se daban en completo silencio. En cuanto a la comunicación, era prácticamente nula. Una noche, mientras estaba en la cocina, escuché pasos. Samuel bajó apresuradamente y algo en su actitud me pareció extraño. Era tarde, ya pasaban de las 11, pero él parecía estar en un apuro. «Tengo que hacer unos recados», me dijo con una expresión vacía. Intenté preguntarle a dónde iba, pero su respuesta fue fría y evasiva. «No tengo tiempo para explicártelo. Y recuerda, no entres en mi oficina». Esa noche, algo no me dejaba en paz. Observé cómo se iba, no sin antes advertirme una vez más sobre no entrar en su oficina. Mi mente no podía dejar de preguntarse qué estaba sucediendo. ¿A dónde iría a esas horas? Samuel nunca había sido así. Decidí esperar un rato, pero cuando vi que pasaba mucho tiempo y su coche no regresaba, la preocupación se apoderó de mí. Intenté llamarlo, pero el teléfono sonaba en el interior de la casa, en su oficina. Era extraño, lo sabía. Podría haberlo dejado allí por accidente, pero no podía ignorar esa sensación inquietante. Abrí la puerta de su oficina, algo que sabía que no debía hacer, pero el impulso era más fuerte que mi miedo. La luz de la computadora brillaba en la oscuridad. Me acerqué y lo primero que vi fue una página abierta en la Deep Web. Los iconos en el navegador me helaron la sangre. Cadenas, cuchillos, un bate de béisbol con clavos, explosivos y un precio, 600 bitcoins. Mi corazón latía a 1000 por hora. No entendía nada. ¿Qué significaba todo eso? ¿Samuel estaba involucrado en algo ilegal? No podía quedarme sin hacer nada. Tomé una foto rápida y corrí hacia mi coche. No sabía qué estaba pasando, pero sentí que debía detenerlo. Con el gas pimienta en el bolsillo y el miedo creciendo en mi pecho, me dirigí al lugar indicado en la dirección de la Deep Web. Un almacén en las afueras de la ciudad. El sitio era tan apartado que parecía que el mundo entero lo había olvidado. Cuando llegué, observé el edificio con recelo. Un lugar desolado, viejo, abandonado, con ventanas rotas y la fachada cubierta de grafitis. Pero algo no encajaba. Un coche estaba estacionado cerca de unos contenedores, algo que parecía fuera de lugar. Mi instinto me dijo que no entrara, que llamara a la policía, pero algo me impulsó a seguir adelante. Deshaciéndome del miedo, me colé por un agujero en la cerca de alambre. Dentro, el almacén estaba oscuro, dividido en varias habitaciones, cada una llena de viejos equipos industriales y jaulas de metal. El ambiente era pesado, impregnado de humedad y polvo. Pero lo peor de todo era el silencio absoluto, solo interrumpido por un sonido lejano de cadenas arrastrándose.
Un sonido inquietante que recorría mi espina dorsal, como una corriente fría. Seguí el ruido, temblando de anticipación. Me llevó a una puerta de metal, antigua y oxidada. Abrí con cuidado, y lo que vi en ese instante me heló el alma. Laura, la exesposa de Samuel, estaba allí, tirada en el suelo. Su rostro estaba quemado de una manera horrenda, como si hubiera sido sometida a un sufrimiento indescriptible. Frente a ella, sobre una mesa, estaban las armas que había visto en el navegador de Samuel. Los cuchillos, el bate con clavos, el soplete. Todo lo que había visto en la Deep Web estaba ahora ante mí, dispuesto para el mal. No pude moverme. Mi mente no podía procesar lo que veía. No podía entender cómo había llegado a este punto. Fue ella quien me despertó de mi parálisis. Con las cadenas arrastrándose a su alrededor, extendió la mano hacia mí, buscando ayuda. Pero lo que vi me dejó sin aliento. 2 de sus dedos estaban rotos, retorcidos en ángulos imposibles. Samuel, ¿qué le había hecho? La miré y ella me señaló una puerta al costado, con sus ojos llenos de desesperación. No lo entendía, pero algo dentro de mí me dijo que debía ir a esa puerta. Samuel estaba allí, y tal vez, justo detrás de esa puerta, encontraría las respuestas que tanto buscaba. Al abrirla, el golpe fue tan fuerte que mi corazón casi se detuvo. Samuel estaba allí, dormido en un sofá, con una sonrisa tranquila en el rostro, completamente ajeno a la pesadilla que había creado. El hombre que una vez fue mi hermano ya no era el mismo. La realidad se desmoronaba frente a mis ojos. ¿Pero qué hacía ahí, tan tranquilo, mientras un sicario torturaba a su exesposa? Mi mente no podía encajar las piezas, y entonces vi algo más que no pude ignorar. Su teléfono estaba sobre una mesa cerca de él. Había mensajes de texto, muchos mensajes que confirmaban lo que temía. Samuel estaba metido hasta el cuello en algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. No solo había contratado a ese sicario, sino que había planeado todo, y la Deep Web no era más que la punta del iceberg. No había tiempo para más dudas. Tomé el bate de béisbol de la mesa y, sin pensarlo, me enfrenté al sicario que había entrado silenciosamente por la puerta. Golpeé con todas mis fuerzas. Los clavos se clavaron en su estómago y el hombre cayó al suelo, inmóvil. Pero al quitarle la máscara, la realidad me golpeó como una ola fría. No era Samuel, era el sicario. El verdadero monstruo, el que había estado orquestando todo, estaba allí, en esa misma habitación. Mi corazón empezó a latir con fuerza y una sensación de repulsión me invadió al ver a Samuel dormir plácidamente, como si nada estuviera ocurriendo. Lo miré, su rostro sereno, sin una pizca de culpa. Fue entonces cuando Laura, con el rostro marcado por el dolor, me tocó el hombro y me dijo, con voz temblorosa, «Vete». Sus palabras fueron como una condena. Ella sabía lo que yo no. Si tomaba la decisión equivocada, el sufrimiento no terminaría. Sin decir una palabra, decidí dejar a Samuel allí. Salí del almacén, mi mente sumida en un torbellino de emociones contradictorias. Miré hacia atrás y vi a Laura levantando el lanzallamas, decidida a tomar el control de su destino. Me subí al coche, llamé a la policía y mientras esperaba, los gritos de un hombre resonaban a través de las paredes del almacén. El eco de su sufrimiento aún perseguía mis pensamientos. Lo que descubrí esa noche fue mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Pero lo peor de todo fue darme cuenta de que, incluso en su peor versión, Samuel seguía siendo mi hermano, y yo no supe cómo salvarlo. Era una noche cualquiera cuando conocí a Alicia. Una chica curiosa, con una fascinación que rozaba lo peligroso. Siempre había sido así. Siempre había tenido esa sed insaciable por descubrir lo que nadie más se atrevía a explorar. Pero nunca imaginé que aquella obsesión la llevaría tan lejos. Nunca imaginé que sería yo quien tendría que contar su historia. Un relato de terror y misterio que no es solo suyo, sino que se ha convertido en un eco que me persigue. Recuerdo que me habló de la Deep Web, un lugar donde la oscuridad se teje entre cables y conexiones. No era la primera vez que escuchaba sobre ello, pero lo que Alicia encontró fue más allá de lo que cualquiera podría imaginar.
Desde pequeña había sentido una atracción por lo prohibido, por aquello que no debía ser tocado. Y cuando finalmente se adentró en ese laberinto digital, algo la atrapó, algo que nunca volvió a soltarla. Un día, después de semanas de navegar en foros oscuros, de charlas con desconocidos, me contó sobre un enlace peculiar que había encontrado, titilante, casi llamándola, acceso al otro lado. La curiosidad la impulsó a hacer clic. Yo la advertí, claro. Le dije que tuviera cuidado. Pero Alicia, como siempre, no escuchó. Hizo clic y con eso cruzó una puerta a lo desconocido. Lo que encontró no era lo que esperaba. La interfaz de la página era tan simple que parecía abandonada. Algo de otro tiempo. Solo una pantalla negra, unos enlaces dispersos. Pero a medida que se adentraba, algo comenzaba a cambiar. Los archivos se volvían más extraños, perturbadores. Cada clic la llevaba más profundo, cada imagen más inquietante. Había videos que se congelaban, fotos en blanco y negro de personas cuyas caras se desvanecían cuanto más las mirabas. Pero lo peor, lo más aterrador, fueron los mensajes, codificados, secretos, como si alguien supiera que ella estaba allí. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad digital, apareció su nombre en la pantalla. Bienvenida, Alicia. Esa sensación, ese escalofrío recorriéndole la espalda, fue lo primero que notó. ¿Cómo podían saber su nombre? ¿Quién la estaba observando? Intentó ignorarlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Pero a medida que avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. Los ruidos de su habitación, de la casa, se distorsionaron. El aire se volvió más denso. La computadora parecía crecer, multiplicarse, mostrando imágenes aún más raras y violentas. Cada vez que miraba la pantalla, sentía una presencia, invisible pero palpable, acechándola. Algo que la observaba. Una noche, mientras exploraba más archivos, su computadora se congeló. El cursor dejó de moverse, la pantalla parpadeó en blanco y negro, y fue entonces cuando el ruido metálico comenzó, profundo, como si algo intentara cruzar del otro lado. Alicia intentó desconectar el cable de internet, pero no podía moverse. El aire, esa sensación densa que la rodeaba, la mantenía inmóvil, como si algo invisible la estuviera presionando. «Puede salir, pero no saldrá sola». Esas palabras aparecieron en la pantalla, como una amenaza. Alicia intentó apagar la computadora, pero no podía. La máquina había tomado el control. Los controles no respondían. Sentía que estaba atrapada, rodeada por una presencia que no podía ver, pero que estaba allí, con ella. Trató de cerrar los ojos, pero cuando los abrió, vio algo que jamás olvidaría. Una figura oscura, distorsionada, como una sombra incompleta que emergía de la pantalla, flotando en el aire. Es difícil describir lo que pasó después. Los días que siguieron fueron aún más extraños. La sensación de ser observada nunca la abandonó. En su casa, las luces parpadeaban, los ruidos metálicos retumbaban a su alrededor. Las sombras se alargaban, se movían, como si tuvieran vida propia. Alicia intentaba dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo estaba en su habitación, cerca, invisible. No podía escapar. Fue entonces cuando encontró el foro, un foro de personas que, como ella, habían explorado la Deep Web, y fue allí donde encontró a V, un hombre, un testigo de lo mismo que Alicia había vivido. Según él, después de adentrarse demasiado en la red, algo lo había seguido. Su computadora nunca volvió a ser la misma. Las sombras comenzaron a moverse en su casa. Los ecos de esa presencia nunca se disiparon. Y la verdad comenzó a revelarse. Ellos se alimentan de tu miedo. Esas palabras de V calaron en lo más profundo de su ser. Ella no quería creerlo. Pensaba que todo era producto de su mente, que quizás estaba paranoica. Pero las pruebas se acumulaban. Una tarde, mientras navegaba por un sitio aparentemente inocente, Alicia sintió que el aire de su habitación se volvía más frío, más pesado. La computadora emitió ruidos extraños y la pantalla parpadeó. Y ahí, de nuevo, apareció esa figura borrosa, humana, que se desvanecía y aparecía a su antojo. Alicia intentó desconectar la computadora, pero algo la mantenía en su lugar. No podía moverse. Poco después, Alicia despertó, pero no era lo mismo.
La computadora seguía encendida, pero algo había cambiado. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Has sido marcada. El miedo la invadió. Ya no era una curiosidad insana. Ya no era un juego peligroso. Lo que había encontrado en la Deep Web era algo más antiguo, más fuerte y mucho más peligroso de lo que imaginó. Y lo peor de todo, no podía salir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura en la pantalla, acechándola. Y luego, en su vida cotidiana, las cosas extrañas se volvían más frecuentes. Su jefe comenzó a hacerle preguntas raras sobre su comportamiento. Su mente estaba nublada. Todo lo que hacía parecía influenciado por la sensación de estar observada. Y una noche, la computadora que había estado apagada todo el día se encendió sola. El ventilador comenzó a girar y en la pantalla un mensaje. Nos vemos pronto. Ya nada tenía sentido. Alicia no podía escapar. Cuando intentó investigar más a fondo, los foros se volvían más extraños, más oscuros. Algunos hablaban de entidades que cruzaban entre los mundos, otros de algo mucho más antiguo, más maligno. Alicia no pudo detenerse. Encontró un enlace, algo llamado El Refugio, y lo hizo clic. La página cargó lentamente, mostrando ruinas y lugares abandonados. Una descripción aterradora apareció en la pantalla. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que te espera. El refugio es donde todo comienza. No lo entendió entonces. No lo entendió hasta que la computadora tembló, como si tuviera vida propia. Las luces de la casa se apagaron. Un crujido extraño vino de la habitación vecina. Decidió levantarse, pero una fuerza invisible la mantenía inmóvil. Cuando abrió la puerta, no había nada. Pero al regresar a la computadora, algo más apareció en la pantalla. Un mensaje. Ven, es hora de que cruces. La figura distorsionada apareció de nuevo, más clara, más real, como si estuviera cruzando la barrera entre la computadora y su mundo. Y fue en ese momento cuando su vida cambió para siempre. Las sombras empezaron a moverse y el aire se volvió denso, pesado. Y cuando ella intentó huir, ya era demasiado tarde. La figura dejó de moverse y susurró con una voz rasposa. Ya es tarde para arrepentirse. La realidad comenzó a desmoronarse. La figura cruzó la pantalla, acercándose a ella, y antes de que pudiera gritar, fue absorbida por la pantalla. Su cuerpo se disolvió, su vida se desvaneció, y con ella se desvaneció la última esperanza. Hoy me encuentro aquí, contando su historia, pero no es una advertencia, no es un cuento para asustarte, porque tú, como Alicia, te sientes atraído por lo desconocido, por lo prohibido. Y si llegas a cruzar esa línea, si alguna vez te atreves a hacer clic, no habrá vuelta atrás, porque lo que cruzó la pantalla no es un sueño, es una pesadilla de la que no puedes despertar. Todo comenzó con algo tan simple, tan insignificante, que ni siquiera me di cuenta del peligro hasta que ya estaba demasiado dentro de él. Mi nombre es Jack y soy el tipo de persona que, cuando alguien tiene un problema con sus dispositivos, siempre me busca. Es curioso cómo las situaciones más triviales pueden llevarnos a los lugares más oscuros. Era un jueves por la tarde cuando mi amigo Luis me llamó. Él trabajaba en una agencia pequeña de seguros de autos y su computadora no lograba conectarse al escáner de la oficina. Parecía algo fácil de solucionar, así que tomé mi laptop y fui hasta allí sin pensarlo mucho. Pero lo que encontré en su oficina no tenía nada de común, nada de sencillo. Fue el comienzo de algo que no puedo explicar, algo que nunca debía haber tocado. Mientras intentaba arreglar el problema en su sistema, me llamó la atención una señal Wi-Fi extraña. Era muy fuerte y no parecía pertenecer a ninguna de las redes cercanas. Era como si alguien hubiera dejado su puerta abierta, invitándome a entrar. Por curiosidad, decidí intentar descubrir la contraseña. No me llevó mucho tiempo. Pude conectarme. Lo que encontré en esa red era extraño. La computadora conectada a ella no tenía ningún tipo de protección. No tenía antivirus, firewall, nada. Solo una máquina vieja, como la de cualquier persona que no sabe mucho de seguridad en Internet. Decidí husmear un poco
No tenía nada mejor que hacer en ese momento. No esperé encontrar nada realmente valioso. Solo algunos archivos comunes, como declaraciones fiscales, contraseñas dispersas y nombres. Nada relevante. Pero en un impulso, dejé un pequeño virus, una puerta trasera, algo que podría ser útil más adelante, si acaso alguna vez encontrara algo interesante. Pasaron semanas. La vida siguió su curso, hasta que comencé a notar algo raro. Empecé a ver conexiones extrañas desde mi computadora, conexiones que no había hecho. Una tarde, mientras revisaba otros proyectos, me di cuenta de que las máquinas conectadas a esa red no eran las mismas. Había algo más, como si mi virus se hubiera multiplicado. Pero en lugar de desaparecer, había crecido, se había expandido. Unas de las máquinas conectadas eran viejas, muy viejas. Corriendo Windows 98, parecían olvidadas en el tiempo, cubiertas por polvo digital, pero estaban llenas de algo, algo que me heló la sangre, archivos cifrados. Y cuando comencé a desentrañarlos, lo que encontré me dejó sin palabras. Datos personales, no solo contraseñas o direcciones. No, esto era mucho más. Números de seguro social, direcciones, detalles sobre familiares, sobre amigos, sobre mascotas. Y luego estaban los autos, la ropa, problemas de salud. Todo estaba ahí, y las fechas no coincidían. Parecía una recopilación de datos al azar, pero cada archivo tenía algo que lo hacía aún más desconcertante. Y lo peor de todo, no había explicación de qué significaban esos archivos, ni de quién los había dejado ahí. En medio de ese caos, algo más ocurrió. Un archivo nuevo apareció. No era raro ver nuevos archivos, pero fue diferente. Al principio pensé que alguien estaba usando la computadora, pero no había nadie cerca. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo más estaba sucediendo, algo más allá de mi comprensión. La computadora empezó a emitir señales, como si estuviera enviando algo a otro lugar. No pude identificar qué era. Fue entonces cuando, por pura curiosidad, logré interceptar lo que estaba enviando. Un archivo. Un archivo grande de unos 7 u 8 megabytes. Y lo que vi al abrirlo, bueno, nunca voy a olvidar esa visión. Era un video. En él 3 hombres estaban sentados alrededor de una mesa. Solo uno de ellos hablaba, pero sus palabras eran absurdas. Plátano quebrado, zapato rojo aplastado, repetía sin cesar, y las frases no tenían ningún sentido. Los otros 2 hombres solo lo observaban, uno bebiendo algo que parecía café, el otro en silencio. Luego, algo mucho más perturbador ocurrió. El hombre que hablaba, con desesperación, comenzó a implorar por su hija. Pero lo más inquietante llegó cuando, de repente, el hombre que estaba en silencio comenzó a sollozar, y el tercero, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, susurró algo. La puerta está cerrada. Eso fue todo. Y luego, el video terminó. No pude entender nada. Pensé que tal vez estaba viendo algo falso, algún tipo de grabación experimental o algún programa raro. Pero algo dentro de mí me decía que no era así. Cuando comencé a cerrar el archivo, me di cuenta de algo aún más aterrador. El video había sido grabado solo 20 minutos antes de que apareciera en mi computadora. No había forma de que estuviera almacenado allí desde antes. Pensé que todo había terminado, pero no fue así. Otra grabación apareció, esta vez aún más macabra. El mismo hombre, pero ahora llorando, con el rostro cubierto de sangre y cicatrices. Frente a él, en la mesa, había algo espantoso. Un cuerpo, una niña, sin vida. La sangre cubría la mesa, mientras los otros 2 hombres, en un estado de indiferencia, simplemente miraban y fumaban. No pude ver más. Cerré la computadora con rapidez, mi mente en completo caos. Pero las cosas no terminaron allí. Cada vez que parecía estar alejándome de todo eso, algo nuevo aparecía. Correos electrónicos. Llegaban en cascada. Correos sin remitente, con archivos adjuntos que no podía abrir. Al principio pensé que se trataba de otros infectados por el virus que dejé atrás, pero pronto la frecuencia aumentó y no pude ignorarlo más. Abrí uno de los archivos adjuntos y lo que vi me dejó en shock. Era otro video.
La calidad era espantosa, casi irreconocible, pero los tres hombres estaban allí. Esta vez, el hombre que había estado hablando estaba completamente deformado, su rostro irreconocible, cubierto de cicatrices y sangre. Murmuraba algo en un idioma que no comprendía. Los otros dos hombres, fríos como antes, no se movían. Uno sostenía una fotografía, un objeto que parecía lo único importante en sus manos. La fotografía mostraba el rostro de la niña. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Había algo más en todo esto, algo mucho más profundo, mucho más oscuro. Después de varios intentos de investigar, de buscar más pistas, me di cuenta de que las computadoras estaban conectadas en diferentes partes del mundo, desde Los Ángeles, Pekín, hasta Winnipeg. Y todo esto, de alguna manera, estaba relacionado con el jefe de mi amigo, quien, aunque no se encontraba en la oficina, había dejado algo en su lugar. Y su cuñado había estado de visita. Sentía como si me estuviera acercando demasiado a algo que no debía entender, y eso me aterrorizaba. Finalmente rastreé las direcciones encontradas en esas máquinas y lo que descubrí no tenía sentido. Una dirección, una secuencia de números y letras, me llevó a un sitio web. Un sitio en la Deep Web, uno de esos lugares que no puedes encontrar fácilmente. Su apariencia era primitiva, distorsionada, como si estuviera observando un portal hacia algo más allá de nuestra comprensión. La pantalla se llenó de una frase: "El juego ha comenzado". Mi corazón se detuvo. En ese momento, algo me dijo que ya no podía escapar. Cuando presioné Enter, la pantalla parpadeó, y lo que apareció me dejó completamente helado. Los tres hombres, ahora más cercanos, más reales que nunca, observándome, sus sombras distorsionándose detrás de ellos, como si cobraran vida. El mensaje final apareció: "No puedes salir de aquí". La pantalla parpadeó una última vez, y la computadora se apagó por sí sola, pero no fue el final. Algo oscuro, algo mucho más grande que todo lo que había visto, se había apoderado de mí. Y lo peor de todo es que siento que aún me está observando. Así que aquí estoy, atrapado en una red invisible, en una historia que nunca debería haber comenzado, pero que ahora, de alguna manera, no puedo dejar de contar. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.